8. Buenas noches nos dé Dios, queridos amigos televidentes, que desde esta nueva sección de nuestra entrevista semanal vamos a tratar de las cosas que últimamente han ido ocurriendo en esta iglesia al día, en que queremos poner a todos en conocimiento. En primer lugar, deciros que estamos ya en la mitad total de lo que es la Cuaresma, y que para gente que tiene fe cristiana, la Cuaresma debe tener un sentido, un significado, un porqué. Porque la Cuaresma no es solamente que hay 40 días antes de que llegue la Semana Santa. La Cuaresma es un tiempo que la Iglesia siempre, desde siempre, invitó a los cristianos a que vivieran más profundamente el misterio que vamos a celebrar precisamente en los días de la Semana Santa. El misterio de nuestra salvación, conseguida con la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo debe vivirla un cristiano esa Cuaresma? Pues simplemente como se viven los grandes acontecimientos, preparándolos con ilusión, a sabiendas de lo que hacemos, teniendo muy presente que se está preparando un acontecimiento de tanta trascendencia como es la salvación del mundo, hablando de la salvación en sentido cristiano, en sentido espiritual, y que por lo tanto la Cuaresma para todo cristiano, para todo creyente, no debe ser simplemente esperar que va a llegar la Semana Santa para estrenar un traje, o para tener unas vacaciones, o para pasarlo bien con la familia, que eso no es que esté mal, pero que no es precisamente el fin propio de ese tiempo sagrado. Y a la vez con esto, y porque está muy unido en parte, ayer en el Evangelio de la Misa del Domingo, leíamos ese pasaje en que Jesucristo, que es la amabilidad, la caridad, el amor, la delicadeza, pues tuvo un gesto de coraje, de enfado. Cosa que dice uno, ¿cómo es posible que el Señor hiciera eso? Pues lo hizo, y lo hizo por la razón que vamos a ver. Dice el Evangelio: subía Jesús a Jerusalén con sus discípulos, rodeados del grupo que le seguía siempre, y cuando llegó al templo, al decir el templo es porque, hay que explicarlo, los judíos, el pueblo de Israel, no tenía más templo en el mundo que el de Jerusalén. El templo era el lugar sagrado de la nación judía. En todos los lugares tenían lo que llamamos todavía hoy las sinagogas, lugares de reunión, lugares de estudio, lugares donde se reunían para hablar de las cosas propias de la nación. Pero templo propiamente no tenían más que el de Jerusalén, dedicado en exclusiva a dar culto al Dios verdadero. Y digo al Dios verdadero porque los judíos daban y siguen dando culto al único verdadero Dios, no como los paganos del Imperio Romano o de otros imperios anteriores, o de los asirios, o de tantos otros pueblos, que daban culto a dioses, dioses que ellos mismos se inventaban, o que divinizaban a las criaturas. Los judíos daban culto al único verdadero Dios, al Dios que se había manifestado al mundo a través de los profetas, a través de los patriarcas, a través de Moisés, y al templo de Jerusalén subían
2 o 3 veces en el año por obligación y sobre todo en el tiempo llamado de la Pascua, que es precisamente el tiempo que coincide ahora con nuestra Semana Santa. Y cuando llegó Jesús al templo, encuentra que aquello estaba invadido de una multitud que formaban una escandalera entre gente que vendía los bueyes, los cabritos, las cosas que habían de ofrecerse en el sacrificio, las ovejas, las palomas, y las mesas de los cambistas, de los usureros, que cambiaban las monedas de otros pueblos, de otros lugares, para que pudieran hacer la ofrenda que se hacía al templo. Y Jesús, decía el Evangelio, cogiendo unas cuerdas, hizo un látigo y se lió, diríamos, a golpes de latigazo con aquellas cosas. Y tiró por medio los bueyes, las ovejas, las cabras, los cabritos, y las mesas de los cambistas se las tiró al suelo, y, enfadado de verdad, dijo: quitad todo esto de aquí en medio, que estáis convirtiendo la casa de mi padre en un lugar de ladrones. Ya en la Escritura Sagrada, mucho antes los profetas habían dicho esta palabra: el celo por tu casa me devora. Jesús quería que el lugar del templo donde estaban haciendo todas aquellas cosas fuera para lo que se había hecho, para dar culto a Dios, culto de adoración al único verdadero Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vamos ahora hablando de la Cuaresma y la Semana Santa? Pues mucho. Y sin hablar de la Cuaresma y la Semana Santa, con todo lo que ocurre durante el año. Para muchos cristianos, en estos tiempos, que no antes, porque siempre se ha dicho como un refrán: estás más callado que en misa. Ahora tenemos que decir: se habla hasta en misa. Y no digamos cuando la gente va al templo, a la iglesia, al templo cristiano, que tiene mucha más trascendencia que aquel templo de Israel, porque en nuestros templos cristianos, en nuestras iglesias, está presente de verdad, en persona, el verdadero Dios, Jesucristo, en el sacramento de la hostia consagrada, en el sagrario. Y no es lógico, no debe explicarse esto nunca como cosa bien hecha, el que los cristianos entremos en el templo, en la casa de Dios, y muchísimas veces en conversaciones unos con otros, en corrillos, en preguntar y contestar cosas que no vienen a qué, y un murmullo, no ya un murmullo, a veces hasta un clamoreo fuerte, que se oye como si estuviéramos en medio de la plaza, o estuviéramos en el casino o en el teatro. Yo preguntaría: si tú vas a una casa de un familiar tuyo, a la de tus padres, y en vez de hablar con tus padres y tratar con ellos y agasajarlos y querer estar ese rato, te pones a mirar los retratos que hay colgados por las paredes, ¿tú crees que eso está bien? ¿Que es justo? Serán retratos de tus padres, no digo que no, o de tus familiares, pero tú no vas a tu casa a ver los retratos, vas a ver a tu padre y a tu madre. Pues cuando vamos al templo, si de verdad sabemos a dónde vamos y por qué, lo primero que tenemos que hacer es saludar y estar con el que es en verdad el amo, el Señor, el dueño, el que ocupa ese templo al que vamos, Jesucristo, el Señor, que está sacramentado en el sagrario, vivo y real, presente en su misma persona. Y a veces, y muchas veces, porque lo veo y lo notamos en todas partes, la gente entra y sale tranquilamente y ni se da cuenta siquiera de esto que estoy diciendo. Allí, para muchos, no está el Señor en el sagrario presente. Hay imágenes, hay retratos, hay figuras de los santos o de Cristo o de la Virgen, y la gente atiende más a la figura, al retrato, a la estatua, que a la persona. Si Jesucristo hiciera con estos que hacemos estas cosas lo que hizo con los del templo de Jerusalén, los cordeles y el látigo estarían bien señalados en nuestras espaldas. Y no digo nada de lo que ahora, en esta semana
próxima a la Semana Santa, se monta en nuestros templos por motivo del montaje de los pasos de la Semana Santa. Es verdad que el montaje exige un trabajo, un tiempo, una dedicación, un esfuerzo, pero no una escandalera como se forma cada vez que entran y salen, ahora para montar las imágenes, ahora para arreglar los pasos, ahora para poner las flores, ahora para ensayar a ver cómo los costaleros entran o salen o se mueven. Estas cosas se deberían de hacer en otro lugar que no en el templo, precisamente. Muchas veces no tienen más remedio que hacerlo en el templo porque no tienen otros lugares a propósito, pero deberían buscarlos. O al menos, si utilizan el templo, hacerlo con el debido respeto, porque el templo, aunque haya que hacer esos trabajos dentro de él, no deja de ser la casa de Dios. Y dedicado en exclusiva a dar culto a Dios, culto de verdadera adoración al que es nuestro Dios y Señor. Es bueno que lo recordemos, y por eso lo hago, porque muchas veces luego se enfadan si se les llama la atención, si se les dice que se callen, si se les pide por favor que tengan respeto. Alguna vez hasta he oído, o para una vez que viene uno a la iglesia y le riñe. Hombre, no. Primero, para una vez que viene a la iglesia está mal dicho, porque tenías que venir al menos todos los domingos. Pero en fin, el para una vez que vienes, procura venir en condiciones y procura estar en condiciones. Bien, esto ya es un aviso. Y no lo hago porque a mí se me antoje, sino porque ayer mismo lo hemos leído y meditado en el Evangelio. Cristo echó del templo, así, literalmente, echó del templo, y los echó de mala manera, vamos a decir la realidad, porque estaban profanando el lugar sagrado, convirtiéndolo en un gran negocio. Y no digo que aquello fue solamente entonces, hace 2000 años. También ahora se hacen muchos negocios en muchas partes con motivo del templo, del culto, de la religión, y algunos que dicen no creo en Dios ni creo en la iglesia, pero viven de Dios y de la iglesia. Quede ahí la cosa, que no estoy riñendo, sino avisando. Ayer también la iglesia tuvo un recuerdo especialísimo para la mujer, para las mujeres. Ayer, juntamente con la sociedad civil, la iglesia también se unió a ello, se dedicó el día a la mujer. Y el Papa, en su alocución en la Plaza de San Pedro, ayer en la mañana, alabó muchísimo a la mujer como mujer, insistiendo mucho en que la gran dignidad de las mujeres no está en el feminismo exagerado que tantas veces vemos y estamos oyendo y viendo. Que la verdadera dignidad de la mujer está en que es madre, en la maternidad, precisamente. Y que la Iglesia nunca ha estado en contra ni de la mujer ni de la maternidad, mucho menos. Después de Dios, la Iglesia, los cristianos, veneramos y damos culto a una mujer, que es María, la Madre Santísima de Dios y Madre nuestra. La mujer, y el Papa lo insistía ayer en su charla, la mujer es muy necesaria en la Iglesia, en la vida cristiana, en nuestra sociedad de creyentes. La prueba de ello es que, hablando en los términos normales de nuestra conversación, tenemos miles de mujeres trabajando por el Evangelio, trabajando por la extensión del reino de Dios, no solamente en las misiones, en lo que llamamos propiamente las misiones en países extranjeros, en África o en Asia o en América. Ahí tenemos millares de mujeres totalmente entregadas por amor a Dios y por amor a las criaturas, a sus hermanos, en esa obra de misiones. Pero además
en todas nuestras parroquias, en todos nuestros pueblos, en todas nuestras asociaciones, tenemos un gran grupo de mujeres que trabajan, que se mueven, que se esfuerzan, que mantienen esa tarea de evangelizadoras con su vida, con su presencia, con su palabra y con su actividad. El Papa ayer las bendecía a las mujeres de una manera especial, pensando en que aunque muchas veces el feminismo exacerbado de algunas haga o diga los disparates que hacen y dicen, pero esto en realidad son grupos. Las mujeres siempre han sido para la Iglesia una parte importantísima y necesaria. La prueba de ello, y si queremos hacer alguna excepción, es que la primera persona que evangelizó al mundo y anunció la resurrección de Jesucristo fue precisamente una mujer. No fueron los apóstoles. María Magdalena, la que fue al sepulcro el día, la madrugada de la resurrección, para ungir el cuerpo de Jesús, pensando que estaba allí en la losa del sepulcro, fue la primera que vio a Cristo resucitado y fue a dar la noticia a los apóstoles. Una mujer. Y en el Evangelio se nos dice que juntamente con los apóstoles iba un grupo de mujeres que atendían al servicio del grupo de los primeros cristianos, de los apóstoles, de los primeros discípulos y de la persona misma de Jesucristo. Hasta nos dan el nombre de algunas de ellas. Lo tenemos consignado en el Evangelio. Hoy, en un comentario que hacía, como lo hace todos los días, el obispo de San Sebastián, en la Radio María, de madrugada, hablando de este tema, nos decía, y es verdad que es así, que el feminismo, lo que se llama la atención a la feminidad de la mujer, es una cosa completamente natural y la Iglesia la ha tenido siempre y la admite. Y hablaba de ciertas mujeres que ni siquiera eran creyentes ni eran cristianas allá a finales del siglo XIX, que fueron las que promovieron sobre todo esta cosa del feminismo, y que eran totalmente contrarias a lo que hoy quieren ser las feministas, abortivas, dueñas, como dicen ellas, mi cuerpo es mío y yo hago de él lo que quiero. Y nosotras parimos, nosotras mandamos. No. Aquellas mujeres primeras que insinuaron y promovieron lo que hoy llamamos ese grupo y esa ideología del feminismo, defendían a capa y espada el derecho a la mujer a tener hijos, incluso a los que no estaban casadas. Y hoy es todo lo contrario. Desgraciadamente estamos asistiendo a una masacre que ya no tiene número, porque es ya una exageración total, de las que dicen que ellas como dueños de su cuerpo pueden hacer lo que les dé la gana, pero no saben decir o no quieren decir que el hijo que están matando y echando de su cuerpo no es su cuerpo, es su hijo. Esto el obispo de San Sebastián hoy lo explicaba con mucha razón y muy ampliamente. Lo he oído y por eso lo recuerdo, al hablar de la mujer que ayer el Papa bendecía y alababa como lo que son, parte integrante de la sociedad humana y cristiana y muy necesarias para las dos cosas. Luego, también en estos días hemos tenido la noticia desgraciadamente dura y difícil de la matanza que se está haciendo en tantos sitios donde a los cristianos se les está persiguiendo de una manera horrorosa. En un país africano, en estos días últimos, más de 200 matados precisamente solo por ser cristianos. Y muchísimos pueblos se están quedando vacíos, tanto en África como en otros lugares, sobre todo en Siria y en los lugares donde en estos días estamos oyéndolo constantemente en las noticias. Se quiere imponer por fuerza que todo el mundo tiene que aceptar la religión mahometana contra toda
otra clase de religión, sea la que sea, pero sobre todo persiguen a la religión cristiana y católica. Tenemos que rezar mucho nosotros, los cristianos, por esta intención, que esas personas que pueden vivir su fe y su religión como quieran vivirla, pero que respeten a los que la tenemos de otra manera, a los que creemos de otra forma, a los que somos creyentes como ellos, pero no criminales como ellos lo están haciendo. No hay un Dios, ni de ellos ni de nadie, que insista en que hay que matar para hacer creer. No. Nuestra religión cristiana, y lo tenemos ya en estos días, no nos manda a matar para salvarnos, sino que el propio Dios se ha entregado a la muerte en cruz para que nos salvemos. No quiere que nos maten. Él se dejó matar. Que estos días de la Semana Santa, estos días de la Cuaresma que nos quedan, este tiempo sagrado que el cristiano debe vivir a fondo, lo aprovechemos y procuremos vivir de verdad con el respeto que las cosas merecen en este sentido cristiano. Y la Iglesia nos llama, nos insiste en que es un tiempo propio de salvación, propio de limpiar nuestras conciencias con el sacramento sagrado de la penitencia, la confesión, y que nuestros cultos que hacemos estos días a nuestras sagradas imágenes, tanto las cofradías, las hermandades, como la Iglesia en general, sean para todos nosotros un motivo y un camino de acercamiento a Dios por Cristo, nuestro Salvador. Y porque María Santísima, que tanta parte tuvo en todos estos sagrados misterios, nos ayude con su maternal protección. Así lo deseo y lo pido, y así quiero que lo vivamos todos. Gracias por haberme escuchado y aguantado. Buenas noches.